Con el padre Román Altamiranda. Padre, ¿cómo está? Bien, ¿ustedes? ¿Cómo le va, Rancés? Bastante bien, padre. Padre, vamos a conversar sobre su vida. Vamos a iniciar, obviamente, a conversar un poquito y a echar un poquito de esta historia del padre Román. Primero que todo, me gustaría conocer cuántos años tiene el padre Román. Yo tengo 54 años, 54 años cumplidos. Padre, ¿de dónde es usted? Bueno, mi familia materna es de un pueblo que se llama Pacora, que es parte de aquí de la ciudad, pero es realmente un campo. Así que nosotros nos criamos, mis hermanos y yo nos hemos criado en la cultura de Pacora. Padre, ¿usted qué hacía en su niñez? Hablemos un poco de esa niñez para que los televidentes puedan, ¿no? Más que nada, conocerles a ustedes y también que nos remonte a esos años de juventud y esa niñez. ¿Qué hacía usted cuando era niño? Bueno, un niño normal. La verdad que mi mamá era maestra y nosotros siempre nos movimos en el ambiente educativo, en el ambiente de esa actividad relacionada con el colegio. Y bueno, durante niño me gustaban mucho las actividades, sobre todo la lectura, me gustaba mucho también la ciencia. Me acuerdo siempre que cada año, en cada Navidad, los regalos eran normalmente o juegos de química o si no eran libros para pintar o para pintar con óleo. Es decir, que siempre me gustó la parte de la creatividad y lo que era la parte de la lectura. ¿Cómo se portaba Román en esa época, no? Bueno, la verdad que siempre tuve ese espíritu de travieso, ¿no? De investigador, de conocer más, de ir hacia adelante, de meterme siempre en averiguar cómo son las cosas, cómo estaban constituidas las cosas. Muchas veces me pasó que desarmaba máquinas, desarmaba cosas en la casa y después a veces no las podía armar de vuelta, pero tenía ese espíritu siempre como de conocer un poco más. ¿Qué hacía en ese momento? Por ejemplo, y eso es algo muy común entre los muchachos hoy en día también, aquellos que no están metidos en los celulares y todo esto, que de una u otra forma destruyen algo y cuando lo intentan armar nuevamente, pues no pueden. ¿Qué pasaba por su cabeza cuando no podía armar ese algo que había desarmado? Bueno, lo que pasaba en ese caso era que me ponía a investigar de dónde vienen las cosas y leía, buscaba dónde leer. En ese tiempo, bueno, en el tiempo de mi niñez, no era que la computadora ni el celular estuviera a mano, así que había que ir a la biblioteca o había que ir a buscar libros entre los maestros, conversar con gente que supiera para poder resolver eso que había desarmado. ¿Qué marcó la vida de Román, por ejemplo? En alguno de estos desarmes de algo, su mamá en algún momento lo regañó, en algún momento le pegó, para que nos pueda hablar de esto también. Muy bien, cómo no. Me acuerdo que ocurrió una cosa bien significativa, que la estufa de la casa se le cayó el asa de la puerta del horno. Y yo digo, pero si esta asa tiene unos tornillos, si yo de repente desarmo la puerta, quizás encuentre los tornillos y la pueda armar de nuevo. Y bueno, desarmé la puerta, pero cuando la desarmé me di cuenta que no era tan fácil de armar, porque la puerta de los hornos tiene dentro una especie de fibra que pica mucho. En ese tiempo era una fibra de vidrio que picaba muchísimo. Yo la saqué y me empezó a picar y después cuando intenté abrir la puerta ya no se podía armar porque tenía un resorte enorme que había que hacer fuerza para poder poner la puerta también en posición. Y la estufa quedó con la puerta dañada, pues. Y la cosa es que, bueno, eso me costó mi regaño y mi cuera, claro. Me pegaron por eso. Pero sin embargo quedó la satisfacción de conocer que parte de mi teoría era cierta. Lo que sostenía el asa eran unos tornillos. Y después puse los tornillos, después averigüé cómo hacer para ponerla de vuelta y la pude poner de vuelta. Claro, que un poco de semanas después, ¿no? Claro. Y me gustaría ahora conocer, padre, la temporada escolar. ¿Cómo se desarrolló, cómo se desenvolvió Román en esa temporada escolar? La arquitectura me llamaba la atención porque veía siempre los edificios. Me gustaba mucho admirar los edificios del casco antiguo, que siempre tienen muy detallados, como por la catedral, como el edificio de la presidencia, todos esos edificios que tienen mucho detalle. Y pensé estudiar arquitectura. Sin embargo, cuando fui creciendo, ya me di cuenta de que me gustaba no solamente la parte esa de arte, sino también la ciencia. Y descubrí que la ingeniería es lo que me llamaba más la atención.
Me gustaba este campo de ingeniería que es tanto ciencia como arte, porque también hay que crear. Y por eso al final me decidí por la ingeniería. ¿En algún momento de su niñez, padre, sintió usted algún tipo de llamado que usted pensaba que iba a hacer lo que es hoy? Bueno, cuando niño, mi familia materna, mi abuela y mi abuelo maternos, junto con mi mamá, siempre fueron personas muy de iglesia. Servían en la parroquia de Pacora. Ellas atendían a los sacerdotes. Además de eso, organizaban actividades durante el año. Y una de las actividades que organizaban cada año era la fiesta de San Nicolás de Bari. Entonces yo veía que mi abuela y mi mamá se desvivían. Gracias a un milagro que le hizo San Nicolás a mi abuela, ellos se desvivían todos los años por organizar todo. Y me llamaba la atención ese trabajo de ellas y también el trabajo pastoral que hacía el sacerdote. Y como mi abuela tenía ese compromiso, desde niño, nosotros en diciembre para la fiesta de San Nicolás nos vestíamos con atuendos al estilo de San Nicolás, es decir, usábamos mitra, usábamos alba para caminar con la procesión. Entonces ya ahí empecé a sentir que servir a la iglesia era algo llamativo, era algo bonito. Y ahí comenzó de repente la primera semilla, porque de hecho empecé a ver libros vocacionales, me topaba con libros vocacionales en las librerías y me llamaba la atención y me quedaba pensando al respecto que quizás podía haber sido llamado. Vamos a dejar un ladito por un breves momentos, obviamente, esa semilla ahí para que siga germinando y ahora vamos a ver cómo comienza, ¿no?, a crecer, obviamente, esa intención de ser sacerdote, porque todavía nos falta mucho tiempo, padre. ¿Cómo fue el proceso cuando pasa usted a la universidad? ¿Qué carrera estudia el padre Román? Muy bien, yo estudié en la secundaria, la hice en el Instituto Nacional de Panamá. Ok. Yo soy institutor, hice los 6 años allí junto con mis otros hermanos y ahí tuve la oportunidad también en el Instituto Nacional ver que también había dentro de esa realidad laica, también en el Instituto Nacional había también un espíritu también católico, porque también se hacían actividades relacionadas con la iglesia. Yo estudié ciencias y a pesar de estudiar ciencias, mi movimiento, mi actividad en el colegio era la asociación cultural, donde nosotros trabajábamos era con cosas que tenían que ver con la filosofía, que tenían que ver con la realidad de vida, tenían que ver con la poesía. Es decir, el tema de crear y el tema de conocer cosas de Dios estaban ya como germinando en esa secundaria. Y ahí, estudiando ciencias, se fortaleció mucho más mi idea de estudiar ingeniería después cuando la terminara. ¿Logra usted culminar una carrera universitaria? ¿Qué pasa después? Para que nos pueda hablar también de esto. Muy bien, cómo no. En la universidad estudié entonces licenciatura en ingeniería electromecánica. Okay. Entonces, estando en la universidad, fui profundizando en ese amor a la ciencia y pensaba en cuando me graduara, a qué me iba a dedicar, o sea, qué rama me podía yo dedicar. Precisamente me llamaba la atención la industria, pero también la educación. Entonces, siendo estudiante, comencé a trabajar en la misma universidad como profesor de laboratorio, instructor de laboratorio, y ahí tuve la oportunidad de ir ejerciendo un poco esta área académica, esta área de enseñanza, esta área docente. Y se mantenía firme en mí la idea de trabajar en el área de la industria, en el área donde pudiera crear algo. Y como algo providencial, apareció una vacante de dibujante en una empresa que fabrica muebles de oficina de metal. Y bueno, yo apliqué para entrar y quedé trabajando de dibujante ahí. Ya en ese momento ya estaba graduado de ingeniero. Pero comencé a trabajar de dibujante, pero por computadora. Dibujaba en computadora para hacer las piezas por medio de máquinas de herramientas. Y allí tuve la oportunidad de ir creciendo en esta empresa y con el tiempo me convertí en jefe de planta, después pasé a ser director de producción y después al final director administrativo. O sea que hice toda una carrera ahí en esa fábrica de muebles de oficina, donde tuve la oportunidad también de crecer,
en el área académica y en el área industrial. Padre, por lo que he podido notar en estos casi 12 minutos que estamos conversando, usted es una persona que desde muy pequeño tenía algo muy planificado, estaba muy organizado en cuanto a lo que quería. Pero, ¿cómo llega, para antes de irnos a la pausa, obviamente, cómo llega entonces ese proceso de ingresar a la vida sacerdotal? Sabemos que usted tenía un trabajo, que Ajá. estuvo, ¿no?, trabajando, pero en ese proceso, ¿cómo fue? Bueno, mira, Rancés, la verdad que la primera llamada para mí, yo diría que el primer amor era cuando todavía estaba en secundaria. Estaba en secundaria y allí un día me visitaron unas señoras de la Legión de María. Fueron a la casa haciendo una visita domiciliaria y ellas nos invitaron a que rezáramos a la Virgen, a nuestra Madre Santísima. Y en esas oraciones, trabajando con ellas, entonces nos impulsaron a ingresar a la Legión de María y comenzamos entonces a ser legionarios. Y ahí en la Legión de María tuve la oportunidad de ver más de cerca el trabajo sacerdotal, cómo trabajaban los sacerdotes de la iglesia de Piedra, de Río Bajo. Ellos también tenían una labor incansable, su trabajo era muy llamativo. Y ahí sentí nuevamente que el Señor me estaba llamando a algo más. Entonces, estando intentando entrar a ser parte de la congregación, de la orden de los Agustinos Recoletos, yo hice mi inscripción y todo, mis papeles y todo, pero en el momento en que ya estaba decidido, escuché la voz de mi padre que me dijo, debes darte una oportunidad más, porque apenas yo tenía 16, 17 años en ese lapso, y él me dijo, date una oportunidad más, conoce un poco más antes que tome la decisión. Entonces yo en ese momento quedaba era seguir la universidad, entré a la universidad y me olvidé por un tiempo de esta llamada. Estando en la universidad, seguía trabajando en la Legión de María y estando en esta universidad, en la Universidad Tecnológica, tuve la oportunidad también de ahí ver que en la universidad también, con la pastoral educativa, la pastoral universitaria, también se podía uno acercar a Dios. Y entre la universidad y la industria en la que trabajaba, sentí que quizás podía dar un poco más. Y bueno, escuché en la radio un anuncio del diaconado permanente. Yo dije, bueno, quizás lo mío sea el diaconado permanente. Y hice el trámite y entré al diaconado permanente. Y empecé a estudiar ahí con el diaconado permanente. Hice 3 años en el diaconado permanente y en ese tiempo la llamada todavía la sentía intensamente. Un momentito, padre, porque me gustaría conocer más adelante, pues, qué es el diaconado permanente y cómo ingresa si usted ha dicho que era soltero. Pero esto lo vamos a conocer, amigos televidentes, después de la breve pausa comercial. Estamos hablando con el padre Román Altamiranda, pero él nos ha comentado muchas cosas, entre ellas, pues, su amor por la ciencia, también ese llamado que desde muy pequeño había tenido, además esa devoción por San Nicolás de Bari. Pero, padre, usted mencionó algo antes de la pausa comercial y era el diaconado permanente, pero siendo soltero. Explíquenos esto, porque usted ha señalado que lo escuchó sintonizando pues una emisora de radio. Muy bien, el diaconado permanente es un ministerio dentro de la iglesia que está destinado para los hombres casados, para asistir a la iglesia en aquellos lugares donde no hay sacerdotes. Sin embargo, hay la posibilidad de ingresar al diaconado permanente siendo soltero, con la condición de que si no se casa, puede ejercerlo, pero sin poder casarse después. O sea, una vez que recibe el ministerio, no se puede casar. Y si está casado, tiene que esperar 10 años. Hay que esperar 10 años hasta que su relación sea estable para poder recibir el ministerio. Entonces yo pensaba eso. Yo pensaba, bueno, ahora estoy soltero, en ese momento estaba soltero, pero tenía a mi novia. Pensaba, bueno, hago los estudios de diaconado permanente y cuando llegue el momento me caso y después espero 10 años y recibiría el ministerio. O sea, esa era la idea original, el plan original que yo tenía planeado. Vamos a empezar a desmenuzar un poquito y hacer que esa semilla que dejamos en el primer bloque, Ajá. germinando, pues comience a crecer, padre. Ajá. ¿Cómo siente usted ese llamado? ¿Cuándo usted decide básicamente ingresar a lo que es la vida sacerdotal? Bueno, precisamente estudiando en el diaconado permanente,
al final de cada año académico, se hace una reunión con los formadores y los formadores le muestran a uno la evaluación. Ellos le dicen a uno que si va bien o si tiene que mejorar en diferentes aspectos. Y cuando me reunía yo con mis formadores me decían, oye, pero si tú estás soltero, da un paso más, ponlo en oración. Entonces yo lo puse en oración y sentía que de repente sí había la posibilidad de dar un paso más. Y uno de mis profesores del diaconado permanente, precisamente, también era formador en el seminario. Y yo le pregunté, padre, ¿y qué hay que hacer para entrar al seminario? Entonces él me dijo que lo más importante es la jornada vocacional. Y si en la jornada vocacional uno sentía, con lo que se hacía allí, uno sentía que estaba llamado, entonces podía seguir adelante, podía continuar. Después había otros requisitos que había que cumplir, sin embargo, la jornada era como el punto de partida. Entonces, él me invitó a la jornada vocacional de ese año, el año 2014, y yo, bueno, hice los preparativos para ir. En ese tiempo yo trabajaba en la universidad y también trabajaba en la fábrica. Y la jornada era un fin de semana, había que ir el viernes en la noche. Y bueno, yo decidí, hice mi maleta, fui con mi vehículo, fui al seminario y estando allá miré que eran puros muchachos muy jóvenes los que estaban haciendo la jornada. Y de repente en ese momento sentí como una especie de digámoslo así, temor, porque sentía como que estaba desubicado. Y bueno, agarré mi maleta y entré al carro de vuelta y estando allí pensaba que quizás tenía que poner atención a las señales que Dios me estaba dando. Y cuando, estando en el auto, miro toco mi bolsillo, me faltaba mi billetera, así que no tenía licencia y ya era de noche. Y pensaba, si voy por ahí sin licencia, voy a tener un problema. Así que este puede ser una señal del Señor. Pero entonces para la jornada había que dar una donación de 5 balboas. Y yo digo, pero no tengo los 5 balboas, entonces no voy a poder entrar. Y cuando miro el cenicero del carro, ahí tenía 5 monedas de 1 balboa cada una. O sea que tenía el dinero exacto para ingresar. Y de una vez sentí que el Señor me continuaba llamando y que esa era su señal. Bajé y me inscribí en la jornada vocacional. Y fue la verdad la mejor experiencia de mi vida porque allí pude clarificar muchas cosas que no entendía del ministerio sacerdotal y las clarifiqué durante esa jornada y quedé muy entusiasmado. Y ya continué entonces yendo, cada sábado había que ir a una reunión en el seminario y continué yendo cada sábado hasta que llegó el momento de hacer los exámenes de entrada al seminario y yo los hice y yo, bueno, si los apruebo, entonces esta es la señal para mí que voy por buen camino. Y la aprobación en el seminario es que uno hace los exámenes y el año siguiente hay un padre que lo llama a uno y le dice si entró o no entró. Y bueno, el hecho es que pasó la Navidad, pasó el Año Nuevo y ya íbamos como, ya iba a pasar como éramos como el 7 de enero, 8 de enero por ahí. Y ya, bueno, no me habían llamado y bueno, quizás no pasé. Y sin embargo, de repente me llamó un padre y me dijo, usted ha sido aceptado en el seminario. Y venga a buscar la carta de aceptación y los requisitos. Ya de una vez sentí que esa era la llamada del Señor, la señal, la otra señal que me estaba dando de que iba por buen camino. Ahí se concretaba básicamente ese llamado, padre. Sí. ¿Qué fue lo más difícil cuando usted recibe esa llamada? ¿Qué pensó usted en ese momento? Porque seguramente tal vez hizo todo este proceso, habían señales, por ejemplo, el tema de la cartera, el tema del dinero, el tema de las monedas. Básicamente todo estaba, obviamente, ya escrito. Bueno, la verdad es que en ese momento, bueno, una gran alegría por un lado, pero también pensaba en todas las cosas que estaban en marcha, porque en ese momento, en el verano, como yo fui profesor de la universidad, en ese momento ya tenía cursos de verano, o sea, ya tenía estudiantes en listas con mi nombre, o sea, que yo tenía que darle clases a estudiantes y además también en el trabajo tenía ya actividades en mi trabajo y pensé en ese momento que todo eso tenía que dejarlo. Y bueno, me puse en oración y digo, el Señor me va a abrir las puertas para que todo eso se solucione. Y mira, es que precisamente en esos días me apareció también me salió una beca para estudiar doctorado en ingeniería ambiental en España. Y yo digo, el Señor le pone todas esas cosas a uno precisamente para que uno muestre si de verdad está seguro de lo que está haciendo. Porque me tocó entonces decidir entre tantas cosas, que si la universidad, que si la beca, que si el seminario. Y bueno, al final el entusiasmo fue tal por el seminario que di el paso
y entré al seminario. Padre, en ese momento, y voy a enfocarme ahorita tal vez en los estudiantes. Usted tenía varios estudiantes porque usted ha dicho que es Ajá. profesor. ¿Qué pasa, obviamente, cuando los estudiantes se enteran de que usted renuncia como profesor, pero que ingresa a una vida ya totalmente distinta, que es al Bien. camino de iniciar lo que es el sacerdocio? Bueno, los jóvenes que son de la iglesia, que conocen de iglesia, estuvieron muy contentos, recibí apoyo de ellos. Pero aquellos que no tanto, sino que se mueven más en el mundo laboral, en el mundo universitario, algunos de ellos no les pareció bueno. De hecho, una cosa bien llamativa que cuando ya estaba en el seminario, nos asignaron una tarea que era el reciclaje en una feria, cuando estaba yo en el propedéutico, en la feria del seminario, nos asignaron el reciclaje. Yo me puse estaba yo aplastando latas, por decirlo así, para recogerlas, para convertirlas en reciclaje. Y los estudiantes, un estudiante que me vieron me decía, profesor, usted vino hasta acá para aplastar latas. O sea, como que para ellos fue una cosa como llamativa, ¿no? Que uno hubiera dejado un mundo educativo, un mundo que está llamado como quien dice así para el éxito, para un mundo donde ahora es la entrega. Y eso para ellos fue llamativo. Pero sin embargo, en la misma universidad, la mayoría de los profesores y los estudiantes me dieron su apoyo desde ese día y hasta el día de hoy encuentro el apoyo en ellos. Veo estudiantes, muchachos que fueron mis alumnos, que ya están graduados y que me saludan con mucho respeto y con mucho cariño, como el cariño que tengo yo por ellos. Padre, me gustaría conocer algo y es ese cambio que se hace cuando se inicia el tema del seminario. ¿Cuál es eso o qué es eso que queda atrás por parte de aquellas personas que deciden seguir ese llamado? Muy bien, el seguimiento de Cristo, el seguimiento del Señor implica dejar muchas cosas. Dejarlas, no dejarlas por dejarlas, sino que para poder concentrarse en el seguimiento hay que ser como el maestro. El maestro dice en su palabra que él no tenía ni dónde reclinar la cabeza. Y precisamente los que lo seguimos a él tenemos que ser así también, desprendidos. Y esta decisión que toma un hombre de seguir al Señor implica también dejar todas esas cosas que impiden seguir al Señor a donde Él vaya. Y por eso, para mí me costó un poco, la verdad que al principio, dejar todas esas cosas que uno estaba acostumbrado, que si el vehículo, que si la libertad, y esta libertad mal entendida, que es la libertad de hacer cualquier cosa sin ningún sentido, para tomar una libertad ahora que es la libertad de Dios, de hacer todas las cosas con un sentido. Y así también uno abandona, por ejemplo, los gustos que uno podría tener para algunas cosas y por el contrario, concentrarse en el servicio al Señor. Padre, usted fue profesor y porque ya lo hemos recalcado. Me imagino yo, y seguramente aquellos televidentes que nos están sintonizando también se preguntarán exactamente lo mismo que yo. ¿Qué logros obtuvo usted siendo profesor? Por ejemplo, ¿pudo sacar alguna casa? ¿Pudo sacar algún carro? Todo eso tuvo que haber quedado atrás cuando inició en el seminario. Sí, cómo no, claro que sí. Bueno, siendo profesor, tuve la oportunidad precisamente de sacar un vehículo, o sea, tener vehículo, también de tener casa, también tuve la oportunidad de viajar. Sería largo aquí contar las experiencias de viaje, pero gracias precisamente a la profesión de ingeniería, gracias también a ese servicio a la universidad, que tuve la oportunidad de conocer, de viajar, que viajar es una de las cosas que a mí más me gusta y que causa más placer, que da más placer, conocer otros lugares y otras culturas. Y todo eso me costó trabajo al dejarlo al principio, pero después el plan de Dios, su llamada era mucho más fuerte. Básicamente Dios le cambia los planes al padre Román. Padre, ¿aceptó usted todos estos cambios que estaba haciendo Dios en su vida? Sí, claro que sí. Al principio, quizás en el propedéutico, que es el primer año, cuando uno ingresa al seminario, un año que se llama propedéutico, que significa primeros pasos. En el propedéutico uno tiene la oportunidad de ir como desprendiéndose de esas cosas que uno hacía antes. Y precisamente en ese momento, en este propedéutico, tuve la oportunidad de
ver mucho más de cerca que esas cosas no son tan valiosas ni tan importantes como uno cree, sino que por el contrario, el servicio del Señor tiene muchas más cosas placenteras. Sabemos que es algo complejo y es algo que puede impactar tanto emocional como también económicamente, padre. ¿Cómo hacen ustedes al momento de ingresar al seminario? Porque tal vez es complejo despegarse de todo lo que uno tiene para poder obviamente pues vivir sin nada. Sí. Bueno, mire que lo único es que uno no tiene que preocuparse de conseguir dinero, porque la providencia divina, y a la providencia divina a través precisamente de los donantes que apoyan el seminario, uno subsiste. Nunca falta nada. No hay lujos, no hay lujos, pero sí nunca se pasa hambre, se cubre con lo necesario para poder vivir. Es decir, que Dios es providente y Dios cumple su promesa y en su plan está que a aquellos que le sirven nunca le falta nada. Y el seminario es prueba de ello. Y ahora como sacerdote se confirma que el Señor hace que nunca falte nada. Es decir, que cuando nos entregamos a Él, Él cumple su palabra y Él nos protege y nos lleva adelante. Padre, han sido varios años desde que usted recibe este llamado, desde muy pequeño básicamente. Cuando estuvo dentro del seminario, cuando ya deja todo a un lado, ¿en algún momento decidió echar para atrás o renunciar a ese llamado? Bueno, la verdad que hay momentos en que, eh, digámoslo así, de pequeñas crisis a veces, que uno siente que el esfuerzo es grande y siente de repente que quiere echar para atrás, pero la verdad que para mí no fueron así intensas. Sé que para algunos compañeros sí, pero para mí particularmente, de alguna manera Dios me fue como guiando. Yo creo que el mismo hecho de que ya yo llevaba una vida independiente, ya antes de entrar al seminario, esa independencia de vida como que lo ayuda a uno a crecer. Y ya cuando llega el momento, aquí uno reconoce que ha dado ese paso como un acto de libertad. Entonces ese acto de libertad uno lo lleva como más facilidad y soporta más esas crisis que podrían surgir. Padre, me gustaría conocer a Man Altamiranda. Padre, antes de irnos a la pausa comercial, yo le hacía una consulta y era, ¿a qué edad usted ingresa al seminario? Bueno, yo ingresé al seminario a los 44 años, ya 44 años cumplidos. ¿Puede una persona a esa edad, por ejemplo, que esté en estos momentos sintonizando el programa y que tenga esa intención o que haya recibido tal vez ayer o pasado, o entrar al seminario a los 44 años de edad? Sin duda alguna que sí. Precisamente estudiando ya en el seminario encontré incluso un canon del Código de Derecho Canónico que invita a que la iglesia, a aquellos de edad madura que sienten que el Señor los llama a servir a la iglesia, que los ayuden a ingresar. Y precisamente yo pienso que a esta edad que uno ya tiene cierta madurez, ya está maduro, uno puede ver con más claridad y tomar una decisión más firme. Usted señalaba que cuando inició, ¿no?, en el tema del diaconado permanente, usted tenía una novia. ¿Cómo usted le dice a su novia que va a iniciar o va a ingresar al seminario? ¿Cómo fue esa noticia? ¿Cómo la recibe ella? Bueno, la verdad que ella la recibió un poco duro para ella y para mí también, sin duda. Sin embargo, ella dice que la primera vez que ella me había visto a mí y me vio, ella vio que desde siempre yo tenía cara como de padre, dice, y tiene cara de sacerdote desde que me vio la primera vez. Así que ella lo tomó bien. Al final ella se convenció que era así y de hecho ella ahora está felizmente casada y tiene una niña. Así que pienso que lo tomó bien al final, porque cuando uno examina los planes de Dios ve que tienen un sentido. Su familia, ¿cómo recibe la noticia? Bueno, mi padre al principio lo negaba, no le gustó la idea, pero como ya yo estoy grande también, mis hermanos todos me apoyaron, no tengo queja. Mis hermanos todos me apoyaron, nosotros somos 7 hermanos y todos me dieron su apoyo. Y mi padre al principio estaba como así dudándolo, pero ya ahora también me apoya. Mi madre está en el cielo y ella cuando estuvo en vida ella me decía siempre, también me daba como esa aliciente, ¿no? Me dijo una vez, me acuerdo de joven,
que ella me dijo, ¿y no sientes que a lo mejor te están llamando al sacerdocio? O sea, que ella para mí, sin duda alguna, que si estuviera ahora con nosotros, ella también me apoyaría. Usted ha mencionado en varias ocasiones, por ejemplo, ese rol que jugó su familia y llama mucho la atención que tal vez su padre en su momento pues no le apoyaba, pero que ahora le apoya. Y que ya usted no es Román para el mundo, sino el padre Román. Sí. ¿Cómo se siente usted al momento de recibir esa ordenación? Vamos por parte, primero que Ajá. todo. La ordenación del diaconado. Hábleme de esta parte. ¿Cómo lo recibe usted? ¿Cómo ve ese sueño cada vez más cerca? Ese sueño de ser sacerdote, básicamente. Sí, bueno, la verdad que cuando llegó la noticia de la ordenación, que Monseñor me dijo que lo iba a ordenar de diácono, para mí fue una sorpresa porque pensaba que aún me faltaban algunas materias para terminar los estudios y fue una sorpresa para mí y fue también la confirmación una vez más que el Señor me estaba llamando, porque a mí por lo menos cuando me asignan una misión de visitar una comunidad, de atender una comunidad, para eso me da para mí una gran emoción, porque siento que es el momento de llevarle el Señor a las comunidades. Y ahora como diácono, ese día para mí, el día de la ordenación, fue tan emocionante porque sentí que ahora tenía la oportunidad, ahora sí, de apoyar con más fuerza el servicio pastoral. Y ordenándome, y de una vez, en ese tiempo ya se acercaba la Semana Santa, y nos enviaron de misión a las islas del archipiélago de las Perlas. Y precisamente tuve la oportunidad allí de ejercer el diaconado y nuevamente esa emoción de servir, de estar en medio de la gente, de ayudarles a ver al Señor. Así que un punto bien emocionante, algo muy emocionante para mí. ¿Qué fue lo que más le tocó durante este tiempo? Durante el tiempo de diácono, lo más llamativo para mí, lo que más me tocó fue esa necesidad que tiene la gente de conocer a Dios, de amarle y de muchas veces no saber dónde buscarlo y poder indicarle y poder mostrarle a la gente que Dios está en las cosas sencillas, que Dios está presente en todos lados, porque muchas veces tenemos esa idea de un Dios castigador, un Dios difícil, pero por el contrario, Dios es un Padre amoroso. Y a lo largo de todo mi ejercicio de diaconado, eso es lo que yo he tratado de mostrarle a todo el mundo, que Dios es un Padre amoroso, que Dios realmente nos quiere y que hace todo se desvive para que nosotros seamos felices. Somos nosotros los que le damos la espalda y que huimos de Él. Padre, la ordenación sacerdotal, sabemos que fue recientemente, pero ¿cómo lo recibe usted? Ya se completaba lo que desde muy pequeño allá en Pacora iniciaba. Bueno, la verdad que para mí fue tan emocionante que en el momento que estaba en el suelo, postrado, y cuando me levanté, cuando Monseñor nos puso las manos sobre la cabeza, que nos puso las manos sobre mi cabeza, sentí ese calor, como ese abrazo del Señor. Este Señor, nuestro Señor que nos abraza y que nos dice, necesito de ti, quiero que tú me sirvas, quiero que tú me ayudes. Y fue tan emocionante que no pude contener las lágrimas y mis lágrimas se derramaron. Después pasaron sobre la cabeza de cada uno de nosotros, 64 sacerdotes nos impusieron sus manos y mis piernas temblaban. Te digo, Rancés, que yo sentía que me iba a caer para atrás, que me iba a desmayar ahí mismo. Sin embargo, invocaba al Señor que me diera la fuerza para soportar. Y cuando me levanté, sentí que el Señor una vez más mostró su amor. ¿Alguna de sus exnovias fue a esa ordenación sacerdotal? Pues sí, la verdad que sí. Y fue la verdad que un encuentro tan bonito, porque ella también tiene también una novia cuando estudiaba en la universidad, y ella fue con su familia, con su esposo y sus niños. Y fue una cosa realmente también bonita para mí, porque ella me dio unas palabras de aliento tan bonitas que sentí una vez más esa fuerza del Señor que habla a través de la gente. ¿Qué le dijo? Ella me dijo que no me preocupara de nada, que de ahora en adelante el Señor era mi centro. El Señor es tu centro, el Señor tiene que ser tu preocupación y sigue adelante porque Él está contigo. Y me regaló un rosario con mi nombre y dice, yo rezo también todos los días por ti
Y también aprovecho aquí para pedirles que recen siempre por todos aquellos que están en ese discernimiento de si siguen al Señor o no, porque esa oración realmente tiene un efecto sobre nosotros y sobre todo aquellos que trabajamos para consagrados para trabajar con el Señor. ¿Qué usted cree que hubiese pasado por la cabeza de su madre en ese momento? Estar en justo en ese momento cuando se le ordena sacerdote. Yo la verdad que me la imagino a ella llorando de alegría, porque mi mamá era tan apegada a la oración, y era tan cercana a la oración, que yo me la imagino a ella llorando de alegría y me la imagino en el cielo contenta y estoy seguro que ella ya en el cielo interviene en tantas cosas para que yo pueda salir adelante. Estoy seguro que ella es una abogada más que tengo allá. ¿Su papá qué le dijo? Bueno, al principio mi papá, en el momento de la ordenación, Ajá. me dijo que, o sea, no tenía palabras, quedó sorprendido y me dijo que llegó el momento y que ahora a servir, ahora hay que servir, fue lo que me dijo. Y con él mantengo comunicación siempre, toda la semana, y siempre estaba como pendiente de mí. Él viene a darme la vuelta, viene a visitarme y si no yo voy a visitarlo, mantenemos contacto y siento que él ahora entiende un poco más ese servicio que da un sacerdote a la iglesia. Hay una responsabilidad grande sobre sus hombros y es básicamente mantener a la comunidad cerca de la palabra de Dios y obviamente inculcar esa semillita. Pero en ese tiempo que usted estuvo como diácono y ahora como sacerdote, ¿ha tenido alguna noticia tal vez de algún muchacho o alguna muchacha que haya dicho, yo quiero ser como el profesor Román o como el padre Román? Bueno, de seguir por lo menos al Señor con mi inspiración, sí he escuchado, pero sobre todo, me parece increíble, pero sí han llegado a mí muchachos que han formalizado, que fueron mis alumnos y que han formalizado su relación matrimonial, porque sienten que acercarse a Dios a través de los sacramentos es el camino correcto. O sea, al observar, y pienso yo que sin ningún tipo de sentirse orgulloso, por orgullo propio, sino por el contrario, a través de esa imagen de alguien que toma una decisión clara, ayuda a los demás también a tomar una decisión. Y sí he visto varios, de hecho tengo dentro de unos días que será un matrimonio de alumnos que tuve de la universidad que han decidido formalizar su relación y ha sido quizás haber podido observar cómo Dios ha trabajado en mí. De una u otra forma, usted desde muy pequeño tenía claro lo que quería, es sacerdote, pero tal vez también hay jóvenes panameños que tienen esa intención de ser sacerdotes, pero de una u otra forma tal vez están pensando como usted o esperando aún más esa llamada. ¿Cuál puede ser ese mensaje, padre? Bueno, realmente joven, si tú sientes, y tanto muchacho o muchacha también, si tú sientes que el Señor te está llamando, no tengas miedo, así dice San Juan Pablo II, no tengas miedo porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y si Él está llamándote en su plan, Él te está llamando, tú no te preocupes porque el Señor al que llama lo prepara, el Señor nos va preparando y nos va dando todo lo necesario. El miedo quizás que puedas sentir es el miedo a que no puedes ver el futuro que va más allá. Sin embargo, no te preocupes, que el Señor está allí, el Señor está al lado tuyo, está ahí guiándote y soportándote. No te preocupes para mañana qué va a haber, porque Él está allí siempre y Él dispone el camino para que podamos seguir adelante. Lo importante es tener la disposición de responderle. Lo importante es tener la disposición para escuchar cuál es el plan que tiene para nosotros y tener la capacidad de cambiar nuestro propio plan para seguir el plan de Él, porque el plan de Él es mejor, siempre es mejor. Padre Román, ya para finalizar el programa Cambio de Planes, ¿se siente feliz con lo que está pasando actualmente en su vida? Bueno, la verdad que cuando yo me levanto en la mañana, ¿sabe que cuando uno se levanta en la mañana y cuando no quiere hacer algo, le cuesta trabajo levantarse? Bueno, sin presumir, para mí cuando me levanto en la mañana y veo el sol, siento que es un día más para ganar algo para el Señor, para construir algo. La verdad que me siento plenamente feliz, plenamente libre. Esa libertad que uno tiene de que no te atan nada,
no te ata a nada, sino que estás a plena disposición de Dios. Gran parte del día es oración, estar en contacto con el Señor y que Él es el que realmente es objetivo, realmente Él es el que te acompaña, Él es realmente el que me acompaña, el que me da esa satisfacción y esa alegría. Cada día es como levantarse, es como un enamoramiento. Yo creo que todavía estoy en la luna de miel, porque me siento enamorado del servicio, la verdad que sí, sinceramente. Amigos televidentes, este era el padre Román Altamiranda. Hemos conocido parte de su historia, cómo llegó a ser sacerdote, pero será en nuestro próximo episodio cuando estaremos contándole cómo Dios cambió el plan de algunas religiones